Amigos de Hola TV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted entre a visitarnos aquí a nuestro sitio en holatv.com.mx. Hoy en nuestro programa Hombres y Mujeres en la Ciencia, que grabamos aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, tengo pues el gusto de platicar con el doctor Óscar Trujillo Millán, quien es biólogo marino investigador, aquí está en la máxima casa de estudios en Baja California Sur. Doctor, pues gracias por dedicarnos un poquito de su, me imagino, ocupadísimo tiempo. Sabemos que los viernes a veces son complicados. Le agradecemos mucho que nos comparta su vida, sus haberes en cuanto a investigación. Específicamente, ¿en qué área de la biología marina se encuentra usted inmerso, doctor? Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Yo estoy... Mi foco de investigación es los peces marinos. Y de este grupo de peces marinos que es tan diverso, me focalizo a lo que son los peces de arrecife costeros aquí de la región. Bastante interesante tema, sobre todo que somos, tengo entendido que somos, a ver, a lo mejor estoy mal, no soy muy ducho en esta materia, pero tengo entendido que donde está Cabo Pulmo precisamente es el último arrecife antes de llegar a Hawái. Así es, ya estamos en los límites de distribución de los corales, y entonces como cambian las condiciones a un poco más templadas, frías, ya no son propicias para el desarrollo de estos organismos. Entonces realmente, pero yo ahorita por ejemplo, es que un arrecife, cuando hablamos de un arrecife se habla de cualquier estructura sumergida que propicia un hábitat adecuado y consolidado para los desarrollos de los peces. Exacto. Yo en particular en Cabo Pulmo no he trabajado o no he hecho investigación ahí, y yo estoy trabajando en lo que se llaman como arrecifes costeros rocosos. Okay. Si ustedes, curiosamente, han nadado aquí por nuestras playas, muchos años, claro que sí, años. Se dan cuenta que predomina más la cobertura de roca. Exacto. Y entonces sobre esa roca pueden llegar a crecer algunos cabezas de coral, exacto, pero predomina la roca. Y la roca es lo que está realmente dando muchos espacios para que los peces se puedan ahí llevar a cabo todos sus actividades de su vida, ¿no? Sobre ese sustrato fijo, pues también tenemos que crecen algas, otros invertebrados, moluscos, otros pequeños peces, y eso es lo que va dando la composición de este arrecife rocoso. Una pregunta, se habla mucho de los arrecifes, sobre todo cada vez que algún desarrollo turístico decide abrir una marina, por ejemplo, que es la vocación por naturaleza aquí en Baja California Sur, el turismo. Se habla mucho a veces, a lo mejor con algunos toques de amarillismo, ¿no?, sobre el atentado al coral y los arrecifes. ¿Qué tan importante o qué tan sensibles son al desarrollo humano los arrecifes, doctor? Bueno, hay casos muy evidenciados de que sí, por las modificaciones costeras a partir de la infraestructura que se puede realizar, puede ocasionar grandes impactos. No solamente porque afecta el sustrato donde están estos individuos, sino que también puede incluso modificar patrones de corrientes a nivel microescala, ¿sí? Que pueden alterar incluso un poco cómo se están movilizando los peces, o que la misma construcción que se está realizando pues crea un tipo remolino y empieza a concentrar algunos contaminantes, corrientes, sí, basura en particular, que es lo que empezamos a denotar. También altera un poquito la sedimentación del lugar. Entonces, al estar afectando esos patrones de microcirculación, podemos ver que esas estructuras en algún momento pueden empezar a cubrirse de más arena, donde antes teníamos roca. Claro. ¿Sí? Y entonces esa roca que era sustrato para otros individuos empieza a estar otra vez, se va cubriendo de arena y entonces se pierde ese sustrato. Okay. O viceversa, lugares que a lo mejor teníamos aparentemente con una baja cobertura de arena y posteriormente cambia el patrón de circulación y amplía la parte rocosa. Y eso obviamente modifica las costumbres, por decir así, o hábitats de los peces que está estudiando. Sí, en este caso. Bueno, los peces y los otros sabemos que pueden estar acompañados ahí. En algunos casos se evalúan o se hacen precisamente o se llevan a cabo manifestaciones de impacto ambiental que va acompañado del desarrollo turístico, pero lo que se busca es que el efecto no repercuta quizá, o se busca con especies prioritarias. En este sentido, especies que estén bajo protección especial por su estatus de si están en peligro de extinción, vulnerables, que están catalogadas por la norma oficial mexicana 059, o bien también si tienen que ver con la parte productiva, es decir, son peces de consumo, ver si no tienen impacto en su distribución, en su abundancia.
Y entonces eso es cuando realmente empezamos a tener más problemáticas. Siempre va a haber un efecto el desarrollo de estos elementos costeros y tenemos que simplemente evaluar y poner costo-beneficio. Exacto. O planteamientos de remediación del problema, ¿no? ¿Ya tiene usted catalogados o contabilizados las diferentes especies que anidan o que viven ahí en los arrecifes aquí en Baja California? Sí, yo he estado haciendo trabajos de evaluaciones de abundancia y diversidad de especies de peces en las zonas de Isla Cerralbo, en Espíritu Santo, en lo que es hacia el lado del Ensenada de Muertos. Hemos trabajado ya varios años por ahí y en los últimos años estuvimos haciendo trabajos en el Pacífico también de los de peces. Entonces, lo que empezamos ahorita y lo que se crea es una línea base de lo que tenemos primero como especies y abundancia para tener algo con qué partir, para poder, una base de información para poder sobre esta base ver qué tanto puede tener un impacto o sobre quiénes puede tener impacto cualquier modificación en la costa que se haga por parte del desarrollo, ¿no? Cuando yo era joven, ya hace un ratito, obviamente el deporte practicado más común por los paseños, en mi caso, era bucear. Y obviamente nos encontrábamos en algunas partes una abundancia, un excedente, una gran cantidad de peces, como la cabrilla, por ejemplo, que es comercial y que es muy apreciada por su carne, ¿no? Se supone que está así como en el top. Hay otra que yo prefiero. Sin embargo, hubo un tiempo que, sobre todo en la parte de Loreto, entonces, hubo una escasez, o sea, al grado de que se presuponía que estaba cerca de la extinción por la sobrepesca. ¿Ha habido una recuperación de esa especie, doctor? Mira, en los años de trabajo que tengo, te puedo decir que realmente es difícil poder cuestionar o medir realmente el impacto real que tenemos nosotros sobre la presión de los recursos, en este caso a los peces. ¿Por qué? Porque tenemos una variación natural de las poblaciones. Claro. Que tenemos que primero entender, que eso es lo que, por eso lleva años de estudio ver ese seguimiento. Primero tenemos que entender esa variación, qué tanto están fluctuando las poblaciones de manera natural y, como dices, a partir de si todavía podemos considerar el cambio climático, los patrones de eventos del niño y la niña que se mencionan también, teniendo esto lo más claro posible, sin mayor proximidad a alguna población, quizá podemos ya ver qué tanto fluctúa estas poblaciones y empezar a meter datos de cuánto puede estar ocasionando dentro de estas fluctuaciones el humano, ¿no? Claro. Hoy, hablando de precisamente lo que dices, que todo el mundo luego nos da el gusto de ir a capturar peces de manera libre, algunos con permiso como pesca deportiva, otros quizá como sustento de pesca de fomento. Uno de los últimos trabajos que estamos llevando a cabo, que es por cierto es un tema de tesis que está ya por presentarse, ya nada más unos pequeños trámites, pero con el alumno nos enfocamos a evaluar un poquito lo que captura la población de La Paz. Son puntos que se justifican de que, como dicen, todos tenemos una Semana Santa, unas vacaciones, un fin de semana largo, como el que viene, y vamos por el arpón, vamos por la fisga, vamos por la tarrayita, el anzuelo, y vamos a capturar. Y es un esfuerzo que realmente pasa como invisible en las cuotas o en los efectos que podríamos tener. Exacto. Y entonces nosotros entramos a investigar un poco sobre cómo se está comportando la selección de la población en sus capturas qué interesante. De las especies. Y empezamos a encontrar en la Bahía de La Paz. Claro. Y claro que empezamos a encontrar coincidencias de lo que la especie que prefieren, saben exactamente ellos dónde se ubica. San Juan de los Planes, van a una especie que el coyote, o se van al mechudo, y se empieza a identificar por preferencias de especies que se encuentran ahí en particular. Entonces, me comentaba usted, doctor, que hay una preferencia natural de los californianos por tal o cual especie. Claro. Hay gente que si quiere capturar, no sé, cabrilla, selecciona ciertos lugares, ciertas playas, donde ¿no? Saben que está ahí donde saben que está ahí. Si quieren cochito, ¿sí? Van también a ciertas playas. Si quieren perico, van a ciertas playas. Mira qué interesante. Y eso es pues una cultura empírica que han realizado pues todos los que sabemos un poco de extracción. Pero además de eso, también vemos que las playas que tienen mayor extracción tienden que ver con la facilidad con que se puede llegar a estas. Accesar a ellas, claro. Entonces, obviamente, si hay
camino, las condiciones del camino, pues obviamente son lugares que la gente accede más fácil. Claro, harán más atractivo o menos atractivo. O menos, exactamente. Y otra cosa importante es que también nos preocupa ver, y estamos midiendo, o sea, se ha medido qué tanto está extrayendo la población en un cierto porcentaje y cómo este porcentaje se puede sumar a lo que saca también los pescadores, ¿sí? O los impactos que hay aledaños. Exacto. ¿Por qué? Porque sigue siendo otra cantidad de efecto. Claro. Entonces a veces criticamos quizá mucho a los pescadores, pero nosotros también como población estamos haciendo también un impacto, ¿no? Claro. A lo mejor yo considero como persona individual que qué daño puede hacer a extraer un par de individuos, ¿no? Pero multiplicado por 100 ya exactamente, son ya bastantes. los números cambian, ¿no? Pega. Y el efecto cambia. Una pregunta, doctor, no sé si usted también está incluyendo dentro de su estudio de los peces, a raíz de la evidente contaminación que tiene todo el planeta, claro. La famosa reventada de Fukushima con su planta nuclear, que ha generado corrientes de residuos de radiación. ¿Nuestros pescados están sanos o ya les empezó a tocar parte de esa contaminación? Si soy experto, al menos todavía no tengo muchas lecturas sobre el caso. El problema de la radiación ha sido muy focalizado en el sentido de los peces que distribuyen precisamente en esa región. Ahí sí realmente muchos pescadores se vieron afectados por la cantidad de radiación que han recibido los peces y entonces ha prohibido el consumo. Claro. Ha caído la pesquería. Sí está la preocupación de qué tanto se está moviendo la radiación a lo largo del Pacífico hasta nuestras costas, sobre todo por las corrientes. Y algunos estudios ya que han salido a la luz, pública en el sentido del ámbito científico, han demostrado que las trazas radioactivas en los peces en estas distancias parece que son en límites tolerables o en normas oficiales. Son mínimas. Son mínimas. De hecho, incluso que están por debajo de otros elementos que pueden ser más peligrosos, como el mercurio, el plomo, y a final de cuentas sigue siendo, al menos en nuestro lado, como no significativo o no perjudicial para la salud. No, principal preocupación es solamente, y se está haciendo un seguimiento más puntual, o se está procurando hacer un seguimiento más puntual, de aquellas especies que son más grandes, que tienen realmente migraciones transoceánicas, que van directamente del Pacífico, llegan a Japón y vuelven a regresar. Exacto. En ese caso tenemos especies como el atún, y el atún pues es una pesquería muy fuerte, de la cual dependemos nosotros, también Estados Unidos y Japón. Por supuesto. Entonces, esa especie comercial en particular es la que se está dando mucho seguimiento porque tiene periodos de estadía. En Japón y luego regresa a aguas, obviamente, norteamericanas y mexicanas. Y esas son las que están ahorita siguiendo. Parecer tienen mayor acúmulo de estos elementos, estas trazas radiactivas, y por eso está haciendo un seguimiento muy particular, eso, por la parte de importancia también, no solamente ecológica, sino la comercial, el impacto que vamos a tener. Tenemos aquí en Baja California suficientes arrecifes, o sea, hace un sexenio más o menos se dio la opción, o se presentó la opción de crear arrecifes con barcos ya obsoletos, se limpiaban y se fondeaban. ¿Funciona eso? ¿Es sano hacer eso? Hay muchas críticas positivas o negativas a el uso de estructuras artificiales para crear estos medios naturales. Hay casos muy identificados que pueden ser también buenos o malos. Yo en este caso he visitado los barcos hundidos que estuvieron ahí en la parte de Espíritu Santo, Fang Ming, el Precio Salvatierra, que fueron por otra catástrofe, pero ahí están como elementos. Y sí, a final de cuentas se han creado un espacio factible donde llegan varios individios de peces grandes que se encuentran, incluso las veces tortugas paseando por ahí, individuos realmente grandes que han escogido su lugar para mantenerse. Aparentemente no ha habido más seguimiento y aparentemente no hay ningún problema, más que una estructura puesta en un llano de arena, si lo podemos decir así, y parece que no tuvo efecto sobre nadie. Pero en otros casos
en otros países como Europa, a veces la colocación de estos elementos en zonas arenosas empiezan a atraer peces más grandes que son depredadores de individuos más pequeños. Y alteran el ecosistema. ¿Por qué? Porque en algunos trabajos ha demostrado que hay zonas arenosas que sirven como espacio para especies pequeñas o juveniles de peces de importancia comercial, que como estén en un ambiente que no hay nadie a la redonda, ¿sí?, se pueden resguardecer ahí, ¿no? Entonces, cuando ponemos una estructura artificial, pueden llegar los grandes y entonces visualizar a estos individuos y empezar a alimentarse sobre ellos. Viene siendo el equivalente a los esteros, pues, por ejemplo. Ajá, ¿no? Exactamente, es como un estero. Sabemos que es una zona arenosa. Por ejemplo, ahí tenemos muchas especies comerciales como los pargos que llegan ahí como pequeños a alimentarse, a protegerse. Y tenemos también como el camarón, ¿no?, que también se resguarda ahí. Si nosotros metiéramos elementos rocosos, o en este caso que simulen un elemento sustrato rígido, van a llegar otras especies y se van a resguardecer ahí. Y van a empezar a meter o introducir depredadores que no estaban antes, ¿no? O que no propiamente tienen una permanencia a largo plazo. Ok. La pregunta obligada siempre que vamos a hablar por claro terminado una entrevista es, doctor, ¿por qué estudiar ese tipo de peces? Y no sé, las ballenas o las tortugas o no sé, o sea, ¿por qué Oscar Trujillo decidió estudiar a los peces de arrecife aquí en Baja California Sur? Bueno, yo siempre tuve gusto en particular desde antes del inicio de la carrera, ya me llamaba la atención los peces de arrecife. Yo en particular inicié comprando, como cualquier otra persona, unos acuarios. Su Nemo particular. Mi Nemo particular, así es. Y me llamaba mucho la atención a partir de tener estos individuos, cómo se reproducían, cómo se alimentaban, empezó a llamar mucho la atención. Claro. De ahí que focalicé mi trabajo, pero luego de ahí, de ese gusto personal, me doy cuenta de que, sobre todo los peces costeros que estamos aquí en Arrecife, además de los bonitos, también tienen impactos muy dirigidos. Tenemos la pesca de ornato, que es la que yo mismo promoví en su momento, de manera inconsciente e inocente, digo, en ambas partes, y entonces, pues hay que cubrir eso. Aquí también en el Golfo de California, muchas empresas que se dedican a la acuariofilia tratan de buscar especies que distribuyen aquí para su venta comercial en acuarios. Tenemos el problema de la extracción también de consumo humano, como le digo, el que hacemos de repente un parguito, dos recreativo, sí. Y luego tenemos el problema sumado que hay pescadores, y los pescados hay pesca deportiva, y entonces tenemos no solamente que proteger a estos individuos que están en esa zona costera, que además es relativamente fácil acceder a la investigación porque no necesito grandes barcos oceanográficos o menos para salir más allá de unos cuantos metros, ¿no? Más de 10 metros, que es lo que estoy trabajando entre los primeros metros de profundidad de 0 a 1 metro hasta 10, 15 metros, que es lo más accesible. Claro. Entonces eso finalmente se conjuntó para que me dedicara a esta línea de trabajo, que es la que más me llama la atención. Pero aunque si bien me dedico a la investigación de peces, trato de ir entendiendo cómo se relacionan con otros organismos, las algas, invertebrados, porque necesitamos también entender lo que está sucediendo alrededor de estos peces. Hay una hipótesis, ¿se tiene alguna idea o que yo quiero estudiar esto para llegar a esto? ¿Hay alguna hipótesis global a lo mejor de esos estudios? Sí, nosotros partimos de lo que es la metodología científica y claro que nuestro razonamiento para resolver alguna problemática es casi siempre con la observación. Cuando uno sale a bucear y todo y pasa horas bajo el agua, empieza a ver a uno ciertas actividades que hacen los peces o ciertas actividades que hacen los pescadores. Claro. Que empezamos a trabajar, a idealizar un poco la parte numérica, si está contabilizado un esfuerzo pesquero, si hay una cantidad de extracción, si hay una caracterización. Con esa idea llegamos a hacer la investigación bibliográfica y capturamos información y empezamos a ver si existe o no información suficiente de lo que yo estoy apreciando en la vida real. Claro. Si existe información, si no existe obviamente, pues será el planteamiento ahí a resolver. Si ya existe información
quizás se detenga ahí la investigación o profundizamos. En este caso, pues le digo, el tema que agarró este último trabajo de visualizar la población, sí, es que sabemos que está por ley, por ejemplo, una norma que califica o tipifica la pesca de consumo doméstico, que está permitido para todos nosotros, ¿sí? Pero también solamente bajo ciertos criterios de captura, ¿no? No usar tanque o escafandra, el arpón incluso puede estar, o la fisga para algunas especies, ¿sí? Pero a veces las leyes quedan a nivel federal y a veces se tiene que asentar a nivel particular, a nivel estatal o regional. Crear legislaciones locales. Pues. Exacto, adecuarlas. Es decir, hay un panorama general, pero a veces la parte que no se ha trabajado es aquí, a nivel regional o municipal. Cada área tiene climas diferentes, condiciones distintas. Claro, ¿no? Especies diferentes. Exacto. Y entonces hay que adecuar. ¿Y qué hay que adecuar? Pues clarificar qué cantidad puede extraer cada quien. Y a veces no queda definido en la parte legislativa la cantidad. Dicen, bueno, un número adecuado o una talla sartenera o más o menos 10 por jefe de familia. Sí, un kilo medio, un kilo. Pero a veces el jefe de familia puede tener o bien 0 hijos o 15, 20, o 15. Entonces, ¿cómo se va modificando? ¿Sí? Y realmente lo que implica qué tanto o qué tanto puedo justificar cambiar mi método de captura para abastecer a mi familia. Claro. Si yo como un solo individuo, quizá me llevo un pequeño arpón y es suficiente. Eso. Pero si tengo que capturar a lo mejor 20 para mantener a mi familia, con un arpón voy a pasarme todo el día o 2 días invertidos para tratar de sacar. Y a lo mejor tengo que cambiar mi método de captura. Aquí es cuando entramos en la problemática de que aquí todavía no se ha clarificado qué métodos o por qué se puede justificar o no se puede justificar. Exacto. Y sería quizá sano hacerlo para que haya un mejor control. Y no solamente el control, sino que también haya difusión hacia la población de qué puede pescar y qué no puede pescar. Porque a veces hay desconocimiento de las especies que están en veda, ¿sí? O hay especies que están supeditadas solamente para la pesca deportiva y que podemos ser sancionados, ¿no? Yo sé que no encontramos ningún caso en particular que lo hayan sancionado, pero cabe la posibilidad. Claro. Y entonces la gente va a estar informada. Dentro de eso, doctor, usted me imagino también como parte del estudio han ido platicando con la gente ribereña, pescadores, a lo mejor gente como yo que está pescando de vez en cuando. ¿La actitud de ellos hacia este estudio es favorable? ¿Hay conciencia o visos de conciencia de que hay que modificar todo tal o cual cosa? Sí, en la encuesta que aplicamos, ahí se nota de entrada un rechazo de la gente, o no hubo mucha gente que no quiso contestar porque como que piensan que van a ser amonestados, ¿sí? O piensan que le queremos cerrar la pesca, ¿no? pero está por ley definido, ¿no? Simplemente queremos ver si se puede definir y si se puede apropiar un poquito más la persona para cuidar los recursos o que tengan un poco más de criterio de selección, ¿no? Entonces, pero sí, la gente cuando se le pregunta y empiezas a escuchar las preguntas, dices, ¿quieres mi nombre o no quieres mi nombre? ¿O por qué me preguntas eso? O si hay gente que a la mitad del cuestionario ya no dicen ni qué usa para pescar, o nos dicen, o nos niega, o también nos niega la información de la localidad donde suele pescar, porque creen que también, no van a hacer que van a cerrar el área de pesca y yo ya no voy a capturar, ¿no? Okay. Sí, a veces hay gente, desgraciadamente yo creo que aplicamos, o se intentaron aplicar más de 400 encuestas y de las cuales solamente menos de la mitad obtuvimos cantidad suficiente de respuestas, ¿sí? Una muestra baja, además, una muestra estadísticamente baja. Hablando. Y estuvimos tratando de abarcar varios medios, como ahorita las redes sociales, vía electrónica, por correo electrónico con los conocidos, la difusión a partir de ellos también, de manera presencial, un poco en las playas. Claro. Y pero sí, cuando a veces también la gente, si uno les menciona que es investigación para tratar de mejorar las cosas, se espanta. Si uno accede más fácil cuando se les dice que es un trabajo escolar, que no va a probar el programa y que solamente es simple curiosidad. Entonces, y claro que no se les pide nombre ni dirección, también se maneja con... Sí, porque es a nivel estadístico. Estadístico, exactamente. Bueno, algo más que se nos quede en el tintero. A mí me encanta el mar y la biología. Pudiéramos pasarnos 6 horas platicando. Algo que fuera relevante y que se nos haya olvidado, que haya quedado por aquí pendiente. Bueno, pues igual en este tipo de comentarios yo creo que es
la población, que nos ayude a sacar números. No es con el fin de penalizar a la gente, simplemente tratar de entender cómo las autoridades correspondientes, que tampoco me corresponde a mí, dar la información en la que puedan basar cómo asignan cuotas de captura, cómo o por qué podrían penalizar, para beneficio de la misma población, un pequeño control sobre lo que hacemos, o simplemente decir, población, por favor, sí puedes capturar estas especies que tienen estas condiciones todavía sanas como población, pero se recomienda que en estos periodos procures no hacerlo, o estas especies en particular no las consumas. Sí, como lo hace casi, no sé, Alaska, Estados Unidos, están... Claro, sí. Vamos, o sea, ellos cuidan muchísimo sus recursos. Bueno, amigos, pues ya vieron aquí al doctor Óscar Trujillo Millán, que está tratando de pues hacer un consenso general, científicamente además, para que todos los que nos gusta ir a pescar de vez en cuando, pues tengamos un poco más de conciencia y podamos aprovechar mejor nuestros recursos para que siempre podamos ir a pescar y no llegar a un lado en que no agarre uno ni piedras, ¿no? A veces hay un zapato viejo porque se sobreexplotó una área o una especie y bueno, ya nomás tenemos los recuerdos, como pasó con la tortuga y bueno, con tantos especímenes. Doctor, pues créanme que ha sido un gusto además. Yo cada vez que vengo aquí aprendo muchísimo con usted, me encanta este programa. Aquí tiene usted las puertas abiertas de la TV, pero cuando tenga usted algo más que contarnos, nos avisa y rápidamente estaremos por aquí tomándonos otro café, pero ahí platicando con gusto de siempre. Amigos, muchas gracias. Pues no se pierda, ya estamos otra vez al aire con esta serie de programas que semana a semana les hemos ido mostrando a ustedes para que conozcan qué hacen nuestros investigadores, nuestros hombres y mujeres haciendo ciencia y que los conozcan de una manera amable para que pues ayuden también a impulsar precisamente el desarrollo. Aquí la Universidad Autónoma tiene no solo un nivel bastante elevado, sino que aparte hay gente muy valiosa como el doctor Millán que están permanentemente echándole ganas para beneficio de nuestra comunidad y de nuestro país. Para la TV, Salvador Castro.